No suelo comprar en Walmart. No es por arrogancia ni por despreciar a quienes lo hacen. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Solo digo que, si hubiese sido uno de esos compradores frecuentes, tal vez, solo tal vez, habría notado lo extraño desde antes. Era pasada la medianoche. Había terminado otro turno extenuante y, como siempre, no me quedaban energías para más. Mi lista mental de cosas esenciales, papel higiénico, jabón, leche, era una suma de ausencias que ya me resultaban familiares. Me resignaba a esperar hasta mi próximo día libre para reabastecerme, hasta que abrí el refrigerador y recordé, no quedaba carne. Y sin carne, no habría almuerzo. Y sin almuerzo, no habría manera de soportar otro día idéntico al anterior, así que decidí salir. No por hambre, sino por rutina. Di vueltas durante un rato en mi viejo coche, con la radio chispeando estática y las calles desiertas proyectando su silencio sobre el parabrisas. Buscaba algún 7-Eleven, una tiendita de gasolinera, lo que fuera que estuviera abierto a esas horas. Fue entonces cuando lo vi, un enorme aparcamiento iluminado por farolas parpadeantes, delante de una estructura masiva que todos reconoceríamos sin dudar. Revisé mis opciones. Eran pocas. Solté un suspiro, puse la direccional y me rendí al único lugar aún despierto en kilómetros. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, lo cual no me pareció raro al principio. Lo extraño vino después. No había ni un solo carrito suelto. Ninguno. En cualquier otra tienda, incluso a las 3 de la mañana, siempre queda uno atravesado, rodando con el viento. Pero aquí, el orden era absoluto. Como si alguien, o algo, ya se hubiese encargado de dejarlos todos en su sitio. Salí del coche y entré sin pensar mucho. Fue entonces, ya cruzando el umbral, que noté el primer detalle fuera de lugar, aunque mi cerebro cansado tardó en procesarlo. El letrero no decía Walmart. Decía Walmart. Me dije a mí mismo que era solo un error de percepción. Que el cansancio podía distorsionar letras igual que distorsiona la memoria. No sabía que era una de las señales de que algo estaba muy mal. En la entrada había una figura corpulenta, imposible de clasificar a simple vista. Podía haber sido un hombre o una mujer, o quizá ninguno de los dos. No me detuve a analizarlo. Solo recuerdo que su uniforme estaba impecable, planchado hasta un nivel antinatural, y que me miró con unos ojos que no pestañeaban. Welcome to Walmart, dijo, poniendo acentos donde no iban, como si estuviera leyendo las palabras por primera vez. No respondí. Estaba demasiado agotado como para corregir rarezas en la dicción de un empleado nocturno. Solo tomé uno de los carritos que estaban junto a la entrada. Se movía con una torpeza extrema, como si las ruedas estuvieran hechas de piedra mal tallada, o como si algo en el suelo resistiera su avance. Entonces empecé a caminar, y caminar, y caminar. Había estado en tiendas grandes, sí, pero esto era distinto. Aquí los pasillos no solo eran largos, eran interminables, duplicándose tras cada esquina, bifurcándose como si desafiaran la lógica de una planta arquitectónica. Lo peor es que, sin importar hacia dónde girara, todo parecía una repetición sin sentido. Buscaba papel, leche, algo básico. Pero cada sección estaba plagada de lo mismo. Estantes desordenados llenos de herramientas, juguetes extraños, aparatos electrónicos obsoletos, y plástico, toneladas de plástico. Todo barato. Todo inútil. Todo, equivocado. Los letreros no ayudaban. Panadería sobre tornillos. Farmacia sobre baldés. Carnes frías sobre estantes vacíos. Era como si alguien hubiera diseñado la tienda basándose en una vaga descripción de lo que es un supermercado, pero sin haber estado nunca en uno. La siguiente anomalía no tardó en revelarse. Me detuve frente a un paquete de 5 alicates, colgado en uno de los ganchos metálicos. Todo parecía normal, hasta que lo levanté. El empaque estaba vacío. Los alicates impresos detrás del plástico eran solo eso, imágenes. Una foto borrosa pegada al cartón, sin ningún objeto real en su interior. No había peso, ni volumen, ni metal. Solo silencio. Me forcé a racionalizarlo. Medida de seguridad, pensé. Tal vez el producto real está guardado detrás y esto es solo una muestra. Tenía sentido. En teoría. Hasta que revisé otro artículo. Un paquete de tenedores de acero inoxidable. También vacío. Probé con otro. Y otro. Nada. Finalmente, tomé un bote de lejía. El tipo industrial, con su tapa azul y etiqueta descolorida. Lo agité, ligero como el aire. Sellado, pero completamente seco. Era como si todo el lugar estuviera decorado, pero no abastecido.
como si los productos no fueran para ser usados, sino simplemente para simular abundancia. Una escenografía, un supermercado sin contenido. Solo con forma. No estaba solo en la tienda. De vez en cuando, entre pasillos mal iluminados, veía figuras dispersas. Personas tan desorientadas como yo, caminando con esa mirada opaca que se forma cuando el cerebro intenta entender algo que simplemente no encaja. Una mujer mayor se detuvo al verme. Me miró a los ojos como si esperara que yo tuviera las respuestas. Sus labios temblaron al intentar hablar, pero no llegó a decir nada. Solo levantó la mano y señaló mi camisa, como si creyera por un segundo que yo trabajaba allí. Negué con la cabeza. Ella bajó la mirada y siguió su camino, lentamente, como si ya supiera que no había nadie a quien preguntar. En un lugar tan vasto, debería haber empleados por todas partes. Cajeros, personal de vigilancia, reponedores, esos chicos que se mueven rápido con sus chalecos brillantes y auriculares. Pero aquí, nada. Arrastré el carrito por un rato, con el rechinar de sus ruedas rebotando por pasillos vacíos. Busqué rostros, movimientos, cualquier señal de vida organizada. No había nadie. Después de 10 minutos, y no estoy exagerando, lo dejé atrás. El carrito solo era un lastre en ese lugar que se resistía a ser comprendido. Pensé en las historias que había leído, sobre tiendas falsas en países lejanos. Copias casi perfectas, montadas como escenarios donde ni los empleados sabían que estaban en una mentira. Pero esto era diferente. Esto era aquí, en Estados Unidos. ¿Quién montaría una falsificación tan enorme, tan detallada, y tan inútil? ¿Y por qué? Las grandes corporaciones demandarían a cualquiera que intentara semejante cosa antes de que pudiera siquiera enchufar las luces del letrero. A menos que esto no fuera para vender, sino para atrapar. Ya casi había perdido la esperanza de encontrar a alguien cuando, al girar por uno de los pasillos interminables, vi una figura con el característico uniforme azul celeste que recordaba más a un conjunto médico que a ropa de supermercado. Un empleado. Por fin. Estaba a unos metros de mí, doblando lentamente una esquina, con el paso tranquilo de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Corrí tras él, aliviado. Disculpe, dije, con voz todavía controlada. No hubo reacción. Disculpe. Repetí, más fuerte esta vez, mientras apuraba el paso hasta un trote ligero. Pero la figura no se inmutó. No aceleró, no giró la cabeza, no mostró señal alguna de haberme escuchado. Y aún así, se mantenía constantemente delante de mí, como si la distancia entre nosotros no obedeciera a las leyes normales del espacio. Así que corrí. Ya no era solo frustración. Era una necesidad visceral de que alguien, cualquiera, me explicara qué estaba pasando. En ese momento, otra persona salió de un pasillo lateral empujando un carrito tan defectuoso como el mío. No nos miró. No miró a nadie. Parecía un maniquí animado por pura costumbre. El empleado que perseguía giró hacia otro pasillo. Y fue entonces cuando lo vi de perfil, el otro lado de su rostro. Era exactamente igual. Mismo ojo. Misma ceja. Mismo pómulo, simétrico. Demasiado, no como una cara humana, sino como algo que solo pretendía tener una. Me detuve en seco. No estaba seguro de lo que acababa de ver, pero mi cuerpo lo entendió antes que mi mente. Una sensación helada me recorrió la espina dorsal, como si algo invisible hubiera cambiado en el aire. El otro cliente también lo vio marcharse. Resopló con fastidio y empujó su carrito tras esa figura imposible, sin darse cuenta de lo que acababa de presenciar. Como si todo esto aún fuera parte de su noche común. Pero yo sí lo vi girar, un giro de 180 grados, y no tenía rostro. Donde deberían haber estado los ojos, la boca, cualquier rastro humano, no había nada. Solo piel lisa, uniforme. La misma frente, la misma nuca. Como si alguien hubiera copiado un lado de su cuerpo y lo hubiera pegado en el otro, sin molestarse en ocultar el error. Levanté la vista. Solo entonces me di cuenta de que no tenía ni la menor idea de dónde estaba. El empleado, fuera lo que fuera, no me había llevado a una sección de la tienda. Solo me había guiado más adentro, más profundo, como un anzuelo disfrazado de ayuda. No había ventanas. No había señales. Solo pasillos infinitos, multiplicándose como raíces bajo tierra. ¿Qué demonios era este lugar? Sentí un temblor en el pecho. No solo de miedo, también de reconocimiento. Como si mi mente se resistiera a una conclusión que ya estaba dibujada en lo más oscuro de mí. Tenía que encontrar la salida. Durante varios minutos caminé al azar, girando, doblando esquinas sin lógica. Hasta que me detuve y me dije a mí mismo, esto es estúpido.
Lo más simple es encontrar una pared y seguirla. Solo eso, sí. Pan comido. Equivocado. Encontré la pared. Una superficie gris opaca, con una textura plástica que no se sentía del todo sólida. Aún así, la seguí. Era mi única estrategia lógica. Di 5 vueltas perpendiculares. 5 veces bordeé la tienda, manteniendo la mano sobre la misma pared, como si al hacer contacto pudiera forzar una grieta en la realidad. 5 vueltas. Sin encontrar una sola puerta. Ya no estaba confundido, estaba asustado. De verdad. Claro, esto no era una tienda real, eso lo había aceptado hacía rato, pero ¿por qué no había una entrada, una salida, un hueco, una maldita señal de emergencia? Me detuve a pensar. Tal vez el diseño estaba hecho para eso, para que las puertas se disolvieran al cerrarse. ¿Cuántas veces has entrado a un lugar sin mirar atrás? ¿Quién comprueba la puerta por la que acaba de pasar? Seguí mi recorrido, tocando suavemente la pared con la palma abierta, esperando encontrar una irregularidad, una unión, una grieta. Pero todo era continuo. Todo era falso. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La voz salió temblorosa desde uno de los pasillos detrás de mí. No sonaba agresiva. Solo rota. En otro contexto habría sido reconfortante escuchar otra alma humana. Pero allí, en ese lugar, no sabía si confiar en nadie. Aún así, la soledad pesa más que la precaución. Giré la cabeza sin soltar la pared. Estoy aquí, respondí. ¿Eres otro cliente? Gracias a Dios. La voz era de una mujer, adulta. Nerviosa, pero aliviada. Un sonido metálico acompañaba sus palabras, como un carrito de supermercado arrastrándose lentamente sobre baldosas secas. Llevo horas aquí. Mi móvil no tiene señal. ¿Podrías ayudarme? Creo que estoy perdida. Me acerqué al cruce más cercano. Claro, respondí, manteniendo la vista fija en el pasillo. No vi a nadie. ¿Puedes caminar hacia mi voz? Lo siento, este pasillo está cerrado. Solo hay estanterías a ambos lados. Termina en una pared. Silencio. Luego añadió, con voz más baja. Parece más angosto ahora. ¿Puedes rodearlo? Buscar otro acceso. Lo intenté. Pero los pasillos se repiten. O cambian. No lo sé. ¿Tú puedes ver algo? Tomé aire, presioné los dedos contra la pared tras de mí como si fuera una línea de seguridad, y me aparté con cuidado. Entré en el pasillo de donde parecía venir la voz. No había nadie. Intenté guiarla con la voz, hablándole en intervalos, repitiendo su nombre, aunque no me lo había dado. Me respondió con tono nervioso, pidiendo disculpas por las molestias. Me siento ridícula, decía entre risas frágiles, perderme en una línea recta. Su voz temblaba. Mi esposo pensará que me volví loca. Yo también empezaba a pensarlo. Al final del pasillo me detuve en seco. Sentí un escalofrío, como si una corriente helada se hubiese deslizado por mi columna sin previo aviso. Frente a mí estaba el muro del fondo, aunque era inusualmente ancho, como si la estructura misma se hubiese dilatado. Los pasillos a ambos lados estaban vacíos. Silenciosos. Estáticos. Como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Llamé, intentando mantener firme la voz. ¿Estás ahí? Sí, respondió ella, pero sonaba lejana, como si se hubiese desplazado sin moverse. ¿Ves algo? ¿Y tú? Pregunté, con la garganta seca. Otro estante, dijo, y su tono tenía ahora una rigidez desesperada. Igual que todos los anteriores. No entiendo cómo llegué aquí. No hay aberturas. No hay giros. Es como si me hubiera deslizado dentro sin darme cuenta. ¿Crees que entré a una zona de empleados? Algo restringido, tragué saliva, o lo intenté. Mi garganta estaba cerrada por un nudo que no sabía cómo se había formado. Quizá, mentí, aunque todo en mi cuerpo gritaba que no, que eso no tenía sentido. Escucha, voy a buscar la salida principal y traeré ayuda, ¿de acuerdo? Volveré enseguida. Hubo un silencio. Luego, mi propia voz tembló al agregar. Solo, no te muevas. No entres en ningún lugar que esté cerrado. No toques nada. No escuches nada que cambie. Ni siquiera sé por qué dije eso último. De acuerdo, respondió la mujer, su voz apenas más estable. Se aferraba a la mentira como si fuera una cuerda lanzada en medio de una tormenta. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero no se lo iba a decir. No ahora. Seguí avanzando hasta encontrar de nuevo una pared, la misma o tal vez otra, ya no estaba seguro, y empecé a seguirla a tientas, empujando con rabia los estantes que encontraba.
Maquetas inútiles, duplicados de cosas que nadie compraría, caían al suelo con estrépito mientras buscaba desesperadamente alguna abertura oculta. Pero algo estaba mal. El espacio entre los pasillos se estiraba. No de forma natural. Veía aberturas absurdamente anchas, como si uno solo cubriera 3, 5, incluso 7 pasillos. Como si el edificio se estuviera desenrollando sobre sí mismo. De fondo, empezaron a escucharse gritos. Voces humanas, sí, pero amortiguadas, fragmentadas. Algunas parecían estar pidiendo ayuda. Otras, no. Corrí. Mis dedos recorrían juntas en la pared, que no parecía hecha para abrirse. No había cajas, ni señal de un área de descanso, ni siquiera una mísera salida de emergencia. Todo era superficie continua, lisa y absurda, como si hubiera sido moldeada de una sola pieza. Como si no estuviera construida, sino impuesta. Daba vueltas. Daba vueltas. No había borde. No había dirección. Hasta que lo vi. Mi primer y único golpe de suerte esa noche. El recepcionista. Desde lejos parecía una persona. Si lo veías de reojo, si estabas distraído y no te detenías a mirar bien, podría pasar por humano. Pero si lo observabas de frente, con verdadera atención, no. No lo era. Su cabeza estaba cubierta de extrañas protuberancias, como si alguien hubiera intentado esculpir un rostro humano en plastilina y luego se hubiera rendido a mitad del proceso. Tenía algo parecido a una cara, sí, pero era todo menos una cara. Su piel tenía un tono verdoso, enfermizo, como metal oxidado cubierto de moho. Era alto, delgado, demasiado delgado, y se contoneaba como si cada paso fuera una prueba. Sus pies se cruzaban mal, las piernas se torcían en ángulos absurdos, como si estuviera usando un cuerpo que no le pertenecía. Cada movimiento era errático, improvisado, como si no supiera cómo caminar entre humanos. Me acerqué sigilosamente por detrás, sin respirar, y lo agarré del cuello de la camisa. El recepcionista parpadeó. No exagero cuando digo que fue lo más desconcertante que he presenciado. Porque al mirarlo de frente, me di cuenta, no tenía ojos. Nada. Ni cuencas vacías. Solo piel tensa donde deberían estar. El horror fue inmediato. Sentí un nudo helado en el estómago. Le solté la camiseta al instante, como si me hubiera quemado. ¿Dónde está la puerta?, pregunté, con la voz al borde de quebrarse. La cosa se movió levemente. Bienvenido a Walmart. Entonces empezó a hablar. O al menos eso parecía. Las palabras eran como trozos de vidrio en aceite hirviendo, confusas, distorsionadas. Decía que alguna vez fue humano. Me habló de un nombre, Carlos. Al principio no tenía sentido, pero a medida que lo escuchaba, una sensación espesa me subía por la garganta. Hablaba de un evento lejano, el cielo tiñéndose de rojo, demonios invadiendo el mundo exterior, y Carlos, atrapado en un Walmart diferente, como este. Carlos fue salvado por los dependientes, aquellos seres imposibles, y convertido en su líder. Su salvador, su prisionero. Desde entonces, el Walmart reclama personas para repetir el ciclo, como un dios hambriento de rutina. En muchos años, más de los que tú vivirás, dijo la criatura, su voz derritiéndose en sí misma, los demonios regresarán, y Carlos será rescatado, otra vez. Así se asegura el bucle. No pude evitar hablar. Era demasiado, demasiado absurdo, y al mismo tiempo, demasiado real. ¿Y qué hay de mí?, pregunté. ¿Y mi familia? La criatura ladeó la cabeza. Cuando eso ocurra, ya no estarán vivos. No entendía nada. Y eso era lo que más me aterraba. No el bucle, no Carlos, no los demonios. Sino esa certeza de que yo no importaba. ¿Dónde está la maldita puerta?, grité, empujando la cosa por el pecho, o por lo que parecía ser su pecho. Mira, si me dejas salir, no llamaré a la policía. Solo déjame ir. Por favor. El recepcionista miró a su alrededor, como si consultara algo que solo él podía ver. Luego me miró a mí, sin ojos. Bien, vamos. A Walmart. Y entonces lo supe. Era igual que el dependiente de la doble cara. Esto también tenía una única función. No me estaba ayudando. Me estaba guiando a algo peor. Porque no había afuera. No había salida. Solo pasillos. Fue ahí cuando me quebré. Tenía hambre. Estaba agotado, derrotado, vacío. Y algo en mí, simplemente se rompió. La criatura agarró una caja del suelo, una de esas de cartón baratas, sin marca, como si hubieran olvidado terminar de imprimirla, y la lanzó contra la pared. La pared onduló. Como si fuera un condón lleno de gelatina. Y se abrió.
Podía oler el dulce aire nocturno de la libertad y eché a correr con todas mis fuerzas. Qué bueno, porque casi inmediatamente el muro detrás de mí empezó a cerrarse casi de inmediato, como si el propio edificio intentara devorarme. Sentí el golpe en el codo duro, seco, y supe que el moretón me acompañaría durante días. Pero lo logré, estaba fuera. El recepcionista no tuvo la misma suerte. Mientras escapaba, oí sus gritos desgarradores siendo tragados por la pared ondulante. No me atreví a mirar atrás. Corrí directo a mi coche, lo encendí con manos temblorosas y salí de allí a toda velocidad. Me detuve en un centro comercial cercano, donde traté de recomponerme. Llamé a la policía, pero no fui el narrador más coherente. Entre palabras atropelladas sobre un Walmart alternativo, criaturas deformes y muros líquidos, el operador colgó sin más. Así que decidí ir directamente a una comisaría. Me forcé a calmarme, a sonar lógico. Les conté lo sucedido con la mayor claridad que pude, pero mis palabras fueron recibidas con miradas escépticas y suspiros disimulados. Después de lo que parecieron horas de insistencia, finalmente uno de los agentes, quizá por aburrimiento, quizás por compasión, aceptó acompañarme al lugar. Iba conduciendo sin rumbo, aún con el corazón latiéndome en los oídos, cuando me topé con aquel Walmart. La memoria me fallaba entre el pánico y la confusión. Ya no estaba seguro de si era el mismo o si mi mente jugaba conmigo. Admitirlo fue doloroso. Estaba completamente perdido. El agente que me acompañaba no tardó en impacientarse. Me dijo, con tono seco, que si no encontraba la tienda en cuestión, tendría que regresar a la comisaría y rendir declaración por falsa alarma. Lo dejé ir. No dije nada más. Simplemente me escabullí de vuelta a mi apartamento, tragándome la culpa como si fuera veneno. Había dejado a todos atrapados ahí dentro. Sus rostros pasaban por mi mente como diapositivas rotas. Esperaba que, al menos, pudieran resistir hasta el amanecer. Llamé al trabajo con la voz fingidamente enferma y pasé el resto del día recorriendo las calles, revisando cada centro comercial, cada plaza comercial, cada conjunto de locales que se pareciera, aunque fuera vagamente, al infierno en el que estuve anoche. Al atardecer, encontré algo. Un viejo puesto de donuts oxidado, igual al que había visto al pasar. Esa pieza rota del rompecabezas me devolvió la dirección. Con cuidado, desandé la ruta. Y entonces lo vi. Un gran almacén, silencioso, inmóvil. El mismo estacionamiento, idéntico. Todos los autos seguían allí, estacionados en el mismo orden, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella noche. Y sin embargo, el lugar parecía apagado. Como si no hubiera existido nunca. El edificio estaba vacío. Sin letreros, sin estanterías. Solo concreto y polvo. Como si nunca hubiera existido tienda alguna. Desde entonces, he buscado. Miro a mi alrededor siempre que puedo, pero nunca he vuelto a ver ese Walmart.